Bueno, buenos días chicos, bienvenidos a esta que será la primera clase que tenemos por el aislamiento domiciliario que nos obliga el famoso y dichoso coronavirus. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la Europa de entreguerras. Una vez que hemos acabado el tema de la Primera Guerra Mundial y antes de comenzar a hablar de los temas que nos vienen de España, que serán muy interesantes, tenemos que ubicarnos temporal e históricamente en este periodo que será el conocido como la Europa de entreguerras. Como creo que podéis ver en la pizarra y si no en la presentación que yo ya os he adjuntado en Google Classroom, vamos a empezar definiendo los términos. El periodo de entreguerras, que es el periodo del que vamos a hablar, es el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este es el conocido periodo de entreguerras. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante, además de por seguir la linealidad histórica en la que estamos, porque Europa sufre... es una época en la que Europa sufre unos grandes procesos de transformación, ¿vale? Transformación, la primera gran transformación son las consecuencias fundamentales de la Primera Guerra Mundial, consecuencias que ya hemos visto, y después tenemos una serie de cuestiones ligadas a este final de la Primera Guerra Mundial, a estas consecuencias y también a la hegemonía que tienen los Estados Unidos como gran superpotencia tras el final de esta Primera Guerra Mundial. Cuestiones importantes que vamos a ver en este tema de la Europa entre guerras y que es muy necesario para después ser capaces de entender qué es lo que ocurre en España en el primer tercio del siglo XX y también qué es lo que ocurre en Europa, porque sin entender la Primera Guerra Mundial, sin entender el proceso de entreguerras, no seremos capaces de entender por qué surge la Segunda Guerra Mundial o por qué se dan fenómenos como por ejemplo el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania. Fenómenos archiconocidos pero que necesitamos buscar la explicación. Si estudiamos historia precisamente es para saber que los nazis no estaban locos, los alemanes no estaban locos, no vivían en una histeria colectiva como vivimos actualmente con nuestro querido coronavirus, sino que tenían una serie de motivos por los cuales deciden en un momento determinado de la historia adscribirse a programas o a partidos políticos como el partido nazi. Si de algo sirve la historia también, o debería servir, y esto es uno de los objetivos de estas clases, es para aprender de aquello que hemos cometido. Es decir, ante un periodo de crisis en el que podamos vernos inmersos, tener en cuenta qué es lo que ha ocurrido en etapas anteriores de la historia para saber cómo reaccionar frente a estas maneras, ¿no? Así que esta serie de cuestiones que vemos en la Europa de entreguerras serán las siguientes. La primera de ellas, veremos que surge que se da la eclosión de los regímenes fascistas. El fascismo no ha estado, afortunadamente, no es algo congénito a la historia de la humanidad, sino que surge precisamente en este periodo de la Europa de entreguerras. Unido a esto, como causa, también veremos que una de las segundas características de la Europa de entreguerras será que se dará una situación de crisis de las políticas democráticas. Políticas democráticas que, como sabemos, uno de los puntos de Wilson, de los 14 puntos de Wilson, esos puntos que tratan de poner fin a aquellos problemas que han surgido previos a la Primera Guerra Mundial, uno de esos puntos habla de fortalecer la democracia. Es decir, traspolar el sistema político estadounidense al resto de Europa. Veremos cómo en esta traspolación, en estos nuevos países que se forman después de la Primera Guerra Mundial, pues no es tan sencillo como coger la democracia estadounidense e integrarla en Europa. Y eso va a traer consecuencias bastante importantes, ¿vale? Entrarán en crisis estas políticas democráticas precisamente por la fragilidad que tienen, por no ser algo asentado en el imaginario colectivo europeo aún. Y también veremos que una de las características de este mundo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, será el desplome de la economía mundial. La economía mundial sufrirá un proceso de transformación, un proceso de crisis brutal, una de las más grandes de la historia, unida también a la crisis de 2007-2008, que nos afectó a todo el mundo, y que se origina con el famoso crack bursátil del 29. Un crack que comienza en la bolsa, es decir, comienza en la economía especulativa y de ahí se traslada a la economía real, a aquello que nos afecta a todos y todas. Así que bueno, la Europa de entreguerras, esto es
aquello que vamos a ver. Empezamos con el primero de los puntos, que será la eclosión de los regímenes fascistas, la eclosión de los totalitarismos. Así que vamos a ello. Mientras borro y empiezo a escribir, bueno, pues os sigo recomendando, por favor, que os mantengáis en casa, que no salgáis demasiado a la calle, ya que estamos en una situación bastante crítica. Continuamos. La eclosión de los totalitarismos. Antes de hablar de la eclosión de los totalitarismos, creo que lo primero y lo fundamental es explicar qué son, ¿no? Definir un poco cuál es el terreno de juego en el cual nos movemos. Definir qué son esto de los totalitarismos. Vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿qué son los totalitarismos? Otra pregunta: ¿los totalitarismos son un acontecimiento político único y exclusivo de la Europa de entreguerras? No. Veremos que totalitarismos seguirán extendiéndose durante buena parte del siglo XX y también del siglo XXI. Los totalitarismos son regímenes políticos que se caracterizan por las siguientes cuestiones. Una de las cuestiones más concretas, más claras de ver en los totalitarismos, en los regímenes totalitarios, es la presencia de un líder carismático. Un líder carismático que toma el control absoluto, en principio de un partido, de un movimiento y posteriormente de todo un estado, de todo un país, y se convierte en el líder supremo de ese lugar. Así que, primera de las características de los totalitarismos, la presencia de un líder carismático. Este líder carismático ostenta el poder absoluto. Esto de los totalitarismos es el absolutismo de los siglos XVIII-XIX llevado al siglo XX, pero con una cuestión más clara, con una cuestión diferencial. Es la aceptación por parte de gran parte de la masa, es decir, de la población, de la sociedad civil, de ese poder. La aceptación por parte de la sociedad de ese poder absoluto. Más características que tienen los totalitarismos. La anulación y la persecución, incluso, es una característica bastante clara de los totalitarismos, la persecución de la pluralidad política. Por lo tanto, la imposición del partido único. Y por lo tanto, cuestiones añadidas a la imposición del partido único, eliminación de cualquier signo, no solo de oposición política, sino también de democracia. Por ejemplo, un parlamento. ¿Para qué necesitamos un parlamento si no vamos a escuchar voces de los demás? Si lo que estamos haciendo es perseguir precisamente a aquellos que dictaminan o están hablando de una postura contraria a la nuestra. Es decir, la oposición está pisoteada, perseguida y prohibida en estos países en los cuales hay regímenes totalitarios, ¿vale? Anulación y persecución de la pluralidad política. Esto es lo mismo que decir el partido único. No necesitamos más partidos si no vamos a tener un contraste de opiniones. Otra de las características propias de los totalitarismos es la anulación por parte de la masa del individuo. ¿Esto qué significa? El individuo se encuadra dentro de un movimiento de masas, de un movimiento colectivo, del cual se sienta representado, pero el cual anula la subjetividad propia que tiene ese individuo. El individuo, y es una de las cuestiones incluso filosóficas de teoría política de los totalitarismos, el individuo está absorbido por la masa, por el movimiento, por el conjunto de ese gran movimiento, partido, etcétera, que lo que hace es buscar las soluciones fáciles a los problemas complicados que tienen los diferentes estados. Porque otra de las partes de los totalitarismos es la utilización del populismo. Lo que os digo, utilización de soluciones
o dar soluciones muy sencillas a problemas que son muy complejos. Ese es el eslogan básico de todo partido populista, ¿vale? Así que otra de las características, anulación del individuo. El individuo pasa a formar parte de la masa, de una masa que no es crítica, de un conjunto de personas que por sí mismas no toman decisiones propias, sino que lo que hacen es asegurar, garantizar, legitimar aquellas cuestiones que desde el partido único, desde ese gran movimiento se dan, ¿vale? Más características propias, y me quedo sin pizarra de nuevo, aquí hay cosas que no cambian, ya sea por vídeo, ya sea en viva presencia, y es otra de las características que damos de los totalitarismos, es la exaltación de ideales que apelan a los sentimientos más que a las razones. Uno de esos sentimientos, una de esas ideas, fuerza de los totalitarismos, al menos de los que surgen a inicios de este siglo XX, será el fomento del nacionalismo, ¿no? La reivindicación de la nación, de la patria, del Estado, de la raza, ¿vale? Conceptos como raza, patria, nación, conceptos que no estaban llenos de contenido, son apropiados por estos movimientos totalitarios para buscar precisamente una justificación de aquellas que son sus políticas. Los movimientos totalitarios surgen para defender al país de los males externos, es decir, se tiende a culpar al de fuera, al enemigo, marcarse, definirse, en definitiva, la definición de uno mismo no en función de lo que somos, sino en función de aquello que no queremos ser, ¿vale? La función de nosotros en contraposición al otro. Así que otra de las características de que decimos concreta es el fomento del nacionalismo excluyente, que en algunas ocasiones sirve como base de justificación para las políticas imperialistas. El país X no tiene espacio suficiente para desarrollar la vida digna de sus ciudadanos y lo que hace es invadir el país Y, porque ese país es un país en el cual vive una raza inferior que tiene, siguiendo a Darwin, que ser eliminada. Serán teorías o serán planteamientos propios de movimientos totalitarios como el fascismo italiano o el nazismo alemán. Así que, características: nacionalismo excluyente. Se fomentan posturas políticas que excluyen, que no incluyen, que no son capaces de unificar a los diferentes puntos de vista. Va en la línea todo de unos frente a otros, ¿vale? En esa política nos tenemos que mover. Nacionalismo excluyente conduce a fenómenos como la xenofobia, es decir, el odio al extranjero, y también sirven como base para justificar las políticas imperiales o imperialistas de estos regímenes totalitarios. Ejemplos de regímenes totalitarios, decimos por lo tanto, la Alemania nazi, pero antes de ello, la Italia fascista. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos. Y vamos a ver cuáles son las causas para la aparición de estos fenómenos totalitarios. Causas para la aparición de la aparición de los totalitarismos. ¿Cuáles serán estas causas? Bueno, pues tras lo que decíamos, tras la Primera Guerra Mundial, hay una serie de estados europeos que adoptan el modelo democrático, como bien planteaban los 14 puntos de Wilson, y ese modelo democrático será bastante frágil. Precisamente la fragilidad de esos sistemas democráticos que se crean en Europa tras la Primera Guerra Mundial es el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de estos movimientos totalitarios, ¿vale? Así que, primera de las causas para la aparición de los totalitarismos será la fragilidad
de los sistemas democráticos. Sistemas democráticos que no son capaces de dar solución a la difícil problemática que está viviendo Europa. Así que, ante unos gobiernos democráticos que no son capaces de solucionar aquellos problemas que está viviendo la devastada Europa tras el final de la Primera Guerra Mundial, surge una enmienda a la totalidad de esos sistemas democráticos, que serán los regímenes o los partidos o los movimientos totalitarios, ¿vale? Si la democracia es nuestra mayor enemiga, es obvio, es lógico, si la democracia es la principal responsable de que no salgamos de la situación devastadora que tenemos en nuestros países, se prueba por otra vía. Esa vía que se prueba, esa vía que se explora, será la vía de los movimientos totalitarios, ¿vale? Pero además, a esta causa tenemos que unir otra gran causa que será muy importante. Ya sabemos que en 1917 en el Imperio Ruso se da una revolución, ¿vale? Realmente se dan dos. La revolución socialista trae consigo la llegada de los comunistas al poder. Y esto será una llamada bastante importante de atención para las clases dirigentes del resto de Europa. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, en lo que ahora ya es la Unión Soviética, los trabajadores han tomado el poder. Y eso está suponiendo la pérdida de privilegios de aquellos que históricamente los habían tenido. Nobleza, clero, burguesía, ¿vale? Todos esos sectores que habían ostentado el poder durante siglos lo acaban de perder. Y las clases dirigentes europeas están al loro de eso y no se van a permitir o no van a dejar que movimientos como la revolución socialista que se ha dado en la Unión Soviética calen en el resto de Europa. Esto es algo similar a lo que hace la nobleza o si nos acordamos de la nobleza española, lo que hace la nobleza española cuando surge la revolución, cuando se da la revolución francesa en Francia. Ante el miedo de perder esos privilegios, pues lo que hacen será cerrar fronteras e intentar que esas ideas no lleguen, ¿vale? Algo parecido estarán haciendo las clases dirigentes en Europa, ¿vale? Así que otra de las causas para que aparezcan los totalitarismos es la financiación directa, a veces directa, otras veces indirecta, el apoyo por parte de las élites políticas, élites sociales, élites económicas a estos movimientos totalitarios, ¿vale? ¿Por qué? Por el miedo de estas élites al triunfo de la revolución socialista. Este punto concreto podemos verlo muy bien en una película que es la película Novecento. Es una película de 1973, si no me falla la memoria, dura 4 horas largas y habla precisamente del surgimiento en Italia del fascismo. Y se muestra claramente quiénes apoyan el fascismo, quiénes están apoyando la revolución socialista, ¿vale? Y esa ruptura que ahí se produce, ¿vale? Así que lo que decimos, ante el miedo o temor de las clases dirigentes europeas a fenómenos políticos como la revolución socialista, ante el temor a que esto se contagie como el coronavirus, valga la broma, si es que se puede hacer bromas con esto, al resto de Europa, lo que hacen las clases dirigentes europeas será, estas clases dirigentes, lo que serán apoyar y subvencionar, apoyo y subvención, ¿a quiénes? Pues a estos movimientos totalitarios. ¿De acuerdo, chicos?